Amén, amén. Bueno, hermanos, en esta ocasión llegamos al capítulo 4 del libro de Esther. Y yo sé que está siendo de bendición para cada uno de nosotros y los invito para que lo leamos juntos. No es muy largo, son solamente 17 versículos. Así que vamos a leer el capítulo 4 del libro de Esther, y la palabra de Dios dice: cuando Mardoqueo supo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza y salió por la ciudad lamentándose con grande y amargo clamor. Llegó hasta la puerta del rey, porque nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de cilicio. En cada una de las provincias y en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento. Muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. Vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo comunicaron a la reina, y la reina se angustió en gran manera y envió ropa para que Mardoqueo se vistiera y se quitara el cilicio de encima, pero él no la aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y le ordenó que fuera a Mardoqueo para saber qué era aquello y por qué. Y salió Atac a donde estaba Mardoqueo en la plaza de la ciudad frente a la puerta del rey. Y Mardoqueo le informó de todo lo que había acontecido y la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. Le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los judíos, para que se lo mostrara a Esther y le informara y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su propio pueblo. Regresó Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther habló a Atac y le ordenó que respondiera a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley: que se le dé muerte a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. Y contaron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo le dijo que respondieran a Esther: no pienses que estando en el palacio del rey solo tú escaparás entre todos los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Y Esther le dijo que respondieran a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había ordenado. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, bendito Dios, gracias por tu bendita palabra y gracias por esta providencia que nos muestras a través del libro de Esther, Señor. En el nombre de Jesucristo te pido que no sea yo hablando, Padre, que seas tú utilizándome, Señor, y que pueda dar una enseñanza digna de ti, Padre amado. Me pongo en tus manos y te pido por el corazón y el entendimiento espiritual de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título que le puse en esta ocasión es Un genocidio fallido en la providencia de Dios. Sabemos que en el libro de Esther estamos hablando de la providencia invisible. Entonces, hablamos de un genocidio, y para que entendamos un poquito qué es lo que quiere decir genocidio, que es una palabra muy usada ya, sobre todo del siglo anterior, del siglo XX al siglo XXI. Genocidio quiere decir exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad, y usado también en sentido figurado. Genocidio hace referencia a la destrucción sistemática y deliberada de un grupo étnico, racial o nacional,
ya sea todo el grupo o una parte de este, por una o varias razones. Este término tuvo su aparición en 1944 y fue utilizado en 1948 como cualquiera de los siguientes actos cometidos con la intención de destruir de manera total o parcial a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Es como la matanza de miembros del grupo, lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia y acarrear su destrucción física total o parcial. Y les digo que lo recordamos especialmente, precisamente en contra del pueblo de Israel en la Segunda Guerra Mundial con Adolfo Hitler, ¿verdad? Sin embargo, tenemos, hay tres genocidios, bueno, hay muchos, pero en especial hay tres que han sido mencionados desde la Segunda Guerra Mundial hacia acá. El Holocausto asiático por el Imperio japonés, querían acabar con el pueblo de Japón. La destrucción de Afganistán durante la invasión soviética, lo mismo que está ocurriendo en Ucrania, y el desabasto de comida y otras atrocidades durante una guerra en África, específicamente en el país de Nigeria. Sin embargo, en América tenemos un historial impresionantemente digno de comentar en la historia. El pastor Samuel incluso me lo llegó a platicar alguna vez. La isla de donde él es originario, República Dominicana, se llamaba La Española originalmente. Cuando Bartolomé de las Casas, uno de los sacerdotes que trajo el pueblo de España a América, llegó a la isla de La Española, que son Haití y República Dominicana, en 1508. Él escribió que las personas que estaban viviendo en la isla, incluyendo los indios, habían sido agredidos brutalmente. Dice Bartolomé de las Casas que de 1494 a 1508 más de 3 millones de personas habían perecido a causa de la guerra y la esclavitud, específicamente en las minas. Los españoles quisieron hacer un genocidio, desaparecer completamente a los indios originales de La Española, que posteriormente se llamó República Dominicana. Y otro de los sacerdotes que llegaron, Fray Pedro de Gante, escribió que de 1490 a 1525, cuando se conquistó gran parte de América, dice que al final de ese siglo la población indígena americana había disminuido en 50 millones de personas. Los españoles no mataron a unos cuantos, mataron a más de 50 millones de indígenas, que fue casi el 96% de los indígenas originales. Eso nos enseña que la intención de acabar con una raza no es nuevo. El que tenemos más claro, evidentemente, es la Segunda Guerra Mundial con el antisemitismo, que es el odio específicamente para el pueblo de Israel. Es un antisemitismo que conocemos todos a través de películas, a través de la historia específicamente, pero nos damos cuenta que no es nada nuevo y lo vemos en el libro de Esther, porque lo que intentaban hacer tanto el rey como el enemigo número uno del pueblo de Israel, Amán, era precisamente eso. Lo que intentaban era un genocidio. Hermanos, con esto nos damos cuenta que hay una belleza muy especial en el libro de Esther, siguiendo la providencia de Dios, porque nos cautiva, nos lleva a la imaginación por la sencillez narrativa que vemos. En verdad que si lo quisiéramos hacer una película, sería muy emocionante. La música tendría mucho que ver ahí, a cada rato estaríamos escuchando la frase tan, 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 porque se pone tan emocionante capítulo con capítulo, y en este capítulo número 4 no es la excepción. Ya leímos los 3 capítulos anteriores y nos damos cuenta de el mensaje y la reflexión a la que nos llama este libro. El libro explica profundos conceptos teológicos a través de su narración, y los comentaristas siempre observan que no se menciona a Dios de forma explícita ni una sola vez. Sin embargo, dice mucho de Él y especialmente de su providencia, de la protección proporcionada al pueblo, de su pacto, incluso cuando se encuentran lejos de su tierra original.
el intento de genocidio contra el pueblo de Israel. Lo mencionamos del siglo pasado a pero si nos damos cuenta, 500 años antes de la llegada del Señor Jesús, quisieron acabar con el pueblo de Israel también, ¿no? Entonces, por alguna razón, en el discipulado de este miércoles, uno de los párrafos más interesantes fue que habla sobre la revelación de Dios, y se explica que Dios se revela a los hombres a través de comunicaciones sobrenaturales, actos directos de la providencia de Dios, la encarnación de Cristo, las Escrituras y demás. Y en este capítulo vamos a ver que la providencia del Señor fue la que estuvo presente, y especialmente en el capítulo 4, en las decisiones que va a tomar la reina Esther. Este capítulo lo dividí en cuatro puntos, que es la reacción de Mardoqueo al genocidio. No me cupo, pero podemos decir que en cierto modo fue provocado por él mismo, entre el versículo 1 y el 4. Entre el versículo 5 y 12, Esther recibe la noticia y da su primera respuesta. En los versículos centrales, no solamente de este capítulo, sino de todo el libro de Esther, que son el 13 y el 14, yo lo llegué a sintetizar como un regaño de Mardoqueo a Esther, una llamada de atención, y el cierre, que es espectacular, que es el ayuno del pueblo y la obediencia de Mardoqueo. Van a ver de manera muy hermosa cómo fue la obediencia de Mardoqueo. Pero antes de entrar en materia, tenemos que leer el último versículo del capítulo 3, que nos dice, es el versículo 15, dice: cuando ya Amán había logrado que el rey aceptara que acabaran con un pueblo del que nunca mencionó su nombre, como que nos quedó claro la semana pasada, ya que se dio la orden, dice el versículo 15 del capítulo 3, salieron los correos apremiados por la orden del rey. El decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa, y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba turbada. Como dicen en mi pueblo, a gusto, ¿verdad? Ya dimos la orden, acaben con todo un pueblo, desaparezcan al pueblo de Israel, y Amán y yo nos vamos a echar unas cervecitas aquí a gusto, y a ver que nos traigan la botana, y la vamos a pasar muy a gusto, ¿no? Eso nos llama a la primera reflexión, incluso en el capítulo 3, al final, ¿no? Está ocurriendo algo gravísimo, el pueblo de Israel está enterándose de que hay planes de que terminen con ellos, y el rey y Amán felices. En confianza podemos decir que el rey no tenía ni idea a quién había mandado a destruir. Y entonces entramos entramos en materia, porque cuando se acabó de dar la orden de exterminar al pueblo de Israel, el genocidio, y el pueblo estaba de luto, el tramposo de Amán y el rey, que era completamente descuidado, estaban de fiesta. Entonces, la primera parte es la reacción de Mardoqueo. Seguramente Mardoqueo, y lo dice en otras palabras el libro, que reconoce que por culpa de él están sucediendo todo al negarse a postrarse ante Amán. La palabra nos dice que rasgó sus vestidos, tuvo amargo clamor y usó cenizas, no solamente en su cuerpo, sino se las estaba echando encima. Esta respuesta de Mardoqueo y de los judíos de todas las provincias son demostraciones convencionales de intenso dolor y horror ante la recepción de estas malas noticias. Aunque Mardoqueo estaba angustiado por esto, tenemos que reconocer la integridad de Mardoqueo. Cuando descubrió la intención de acabar con el rey, él dio la noticia, él les avisó y no pidió nada a cambio. Eso de que nos habla de la integridad de un hombre que no estaba pidiendo nada a cambio, estaba cumpliendo con su obligación. Él clamó con grande y amargo clamor, pero no podía hacerlos cambiar de opinión. Arrastrarse a los pies de Amán para salvarse a sí mismo o a su pueblo no estaba dentro de sus planes, porque no podía hacerlo. Y esto no era solamente la integridad personal de Mardoqueo, sino también porque Mardoqueo conocía las leyes del pueblo en donde estaban viviendo. El edicto del rey no podía ser cambiado,
por más que fueran a rogarle al rey, por más que hicieran lo que hicieran, o Mardoqueo se inclinara a los pies de Amán, esa ley ya no podía cambiarse, ya estaba escrita y no había vuelta de hoja. En el libro nos explica, no en el libro, pero nos habla mucho del silicio y las cenizas. Yo les voy a explicar un poquito. El silicio y las cenizas se usaron en los tiempos del Antiguo Testamento como un símbolo de la degradación, el duelo o el arrepentimiento. Alguien que deseara mostrar un corazón arrepentido a menudo se vestía de silicio y se sentaba sobre cenizas, colocaba más cenizas en la parte superior de su cabeza y rasgaba sus vestidos como una muestra de profundo dolor, manifestando como se acostumbraba con una gran manifestación de tristeza, de dolor y de indignación. El silicio era un material áspero, generalmente hecho de pelo de cabra negra, haciéndolo muy incómodo de llevar, y las cenizas significaban desolación y ruina. Cuando alguien moría, el acto de ponerse silicio mostraba un profundo dolor por la pérdida de personas. Vemos un ejemplo cuando David lloró la muerte de Abner. Abner era el comandante del ejército de Saúl. Recuerdan, y lo vimos en el estudio anterior en segunda de Samuel, cuando Abner fue a hablar con David para explicarle todo lo que estaba haciendo Saúl. David lo dejó ir vivo, pero vinieron los capitanes de David, y como Abner había matado a uno de los hermanos de los capitanes, estos capitanes, sin pedirle permiso a David, lo mataron. Según de Samuel 3:31 dice: entonces David dijo a Joab y a todo el pueblo que estaba con él: rasguen sus vestidos y cíñanse de cilicio y hagan duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Estaba mostrando un gran dolor, estaba mostrando una gran tristeza, pero también estaba mostrando que él no había tenido que ver nada con la muerte de Abner. Era una muestra de arrepentimiento y de evitar la culpa. También en Génesis 37-34, recuerdan el caso de Jacob, cuando le informaron que sus otros hijos, le informaron que que José, gracias, que José había muerto. Jacob se puso muy, muy, muy triste. Y Génesis 37-34 dice: Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Esto era la muestra de una gran tristeza. Y Mardoqueo, se puede comparar que esa tristeza que sentía por el pueblo de Israel era similar a las que acabamos de mencionar. ¿Cuál era el punto principal de Mardoqueo? Que fue el pretexto de su rival fue que no se inclina ante mí. Pero ya nos lo aclararon la semana pasada perfectamente, que la venganza de Amán viene históricamente. Encontró el pretexto ideal para tomar esa venganza, pero la intención de lastimar al pueblo de Israel ya venía históricamente. Entramos a los versículos del 5 al 12, cuando Esther recibe la noticia, y al enterarse de que Mardoqueo estaba vestido de cilicio, Esther se entristeció mucho, como lo leímos hace un momentito, y envió un siervo de confianza para saber por qué procedía así, y recibió detalles del edicto. Y Mardoqueo le mandó a que se acercara al rey para tratar de lograr clemencia por el edicto que había dado, ¿no? Al principio Esther vaciló en cumplir la petición y le hizo recordar a Mardoqueo que presentarse delante del rey sin ser llamada por él significaba poner en peligro la vida, pues había una ley que demanda que cualquier persona que llegue a la presencia del rey sin ser llamado podía ser ejecutado, a menos de que el rey tuviera clemencia. Era importante entender que Esther corría un gran peligro en caso de que quisiera llegar al rey sin la autorización, ¿no? sin que fuera llamada. Entonces Mardoqueo tuvo un pequeño malestar y entramos a
a la parte en donde Esther está en la disyuntiva, esa disyuntiva en la que caemos nosotros constantemente, cuando de pronto nos dicen que tú eres cristiano y estamos, no sé, en un trabajo, en un lugar complicado, de pronto así como que, bueno, sí, pero, como que Esther dijo, bueno, sí voy con el rey, pero, ¿y si me muero? Entonces, en esa disyuntiva estamos todos. No era el caso de Esther. Esther era como cualquiera de nosotros, una persona con sentimientos, con temores. Y ella sabía que todo, y todo el pueblo lo sabía, ¿no? Que para que cualquier hombre o mujer que fuera el rey, sin ser llamado, el rey podía ordenar su muerte, a menos que estuviera de buen humor el rey. Y si ya vimos a lo largo de 3 capítulos y medio, que el rey era un rey fiestero, un rey comelón, un rey que le gustaba la vida, tranquilo, le piden permiso para acabar con todo un pueblo y nunca se le ocurrió preguntar de qué pueblo estamos hablando. Él se quitó el anillo y le dijo, dale, next. Hermanos, esto nos habla de un rey que estaba gobernando 127 provincias, no estaba gobernando nada más una pequeña población de Susa, estaba gobernando 127 provincias y simplemente le se quitó el anillo y le dijo, dale, haz lo que tú quieras. Y lo vamos a seguir viendo a lo largo del resto del libro, donde vamos a ver que un rey está completamente descuidado, ¿no? Entonces entramos a la parte interesante de la película. Entramos cuando Mardoqueo se molesta con la respuesta de Esther, que les insisto, no es el caso de Esther, no es el caso de algunos, es nuestro caso. Porque cuántas veces, oye, tienes que ir a hacer tal cosa, no hombre, y si me agarra la policía y luego me lleva a la migra. Y cuántas cosas dejamos de hacer por miedo. Sin embargo, nos damos cuenta que Mardoqueo se molesta y le dice a Esther en los versículos 13 y 14. Y dice, entonces Mardoqueo le dijo que respondiera Esther, no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. Y el versículo 14, hermanos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Mardoqueo le dijo en otras palabras, ¿tú crees que porque estás al lado del rey estás salvada? Eres judía. Tú formas parte de todo un pueblo que va a ser acabado. Tú formas parte de una nación que odia a Amán y que está buscando por cualquier forma hacer genocidio con ese pueblo, acabar con ese pueblo. Mardoqueo alude de forma sutil a su creencia de que Dios en su soberanía ha ordenado providencialmente que los acontecimientos de la vida de Esther la pongan en una posición en la que pueda actuar para liberar a todos los judíos del genocidio. Mardoqueo cree que el Dios soberano traerá alivio y liberación a los judíos y que Esther podría ser el medio por el cual esa liberación podría venir, porque también entendemos todos que Dios no está restringido a nada. Una frase que utilizo mucho y espero no aburrirlos, para Dios no hay plan B. Dios tiene un solo plan y ese plan se va a cumplir con Esther, con Mardoqueo, conmigo o con quien sea. Porque el Señor ya tiene un plan y en este caso está utilizando a Esther, pero obviamente como un ser humano tuvo temor, ¿verdad? Mardoqueo sabía que Dios iba a actuar igual, de cualquier forma, ¿no? Y le dijo, porque si permaneces callada en el versículo 14, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. ¿Qué está diciendo Mardoqueo? ¿Serás tú, Esther? Y si no eres tú, será otra persona, pero el pueblo de Israel va a salir libre también de esta situación. Lo que a mí me sorprendió, y seguramente ustedes que han estado leyendo el libro,
Es sorprendente que Mardoqueo logre comunicar estas cosas, esta confianza en Dios, sin mencionar el nombre de Dios. Como nos lo aclaró desde la primera parte de esta escuela dominical, Ángel, la huella del Señor está en todo el libro. No se menciona, pero ahí está. Y aquí lo volvemos a ver. No se menciona el nombre de Dios, pero entendemos lo que le está diciendo Mardoqueo. O sea, Dios va a usar a quien sea para liberar al pueblo. Mardoqueo no cambió la petición a pesar de la inicial negativa de Esther, ¿verdad? Y le señaló con palabras que nos recuerdan a los profetas, que nos recuerdan a grandes personajes de la Biblia, que si ellos no lo hacían, liberación vendría de otra parte. Esther y su casa perecerían. Si perecía el pueblo de Israel, Esther también iba a perecer. Y dice, y quién sabe si para esa hora ha llegado al reino. Mardoqueo expresa una confianza impresionante, muy hermosa en Dios, porque sabía que Israel no iba a perecer y que Dios en su providencia habría de poner en lugares estratégicos a personas para liberar a su pueblo en el momento oportuno. Si Esther aprovechaba la oportunidad, gloria a Dios. Si Esther no aprovechaba la oportunidad, gloria a Dios, porque Dios iba a salvar al pueblo. Mardoqueo manifestó una fe sana en el soberano poder de Dios para preservar al pueblo. Hermanos, estamos viendo aquí claramente la providencia de Dios, la providencia divina en el libro de Esther. Este versículo 14 del capítulo 4 es el centro de todo el libro, pero en verdad debe ser el centro de nuestras vidas, porque si permanecemos callados ante personas que les tengamos que predicar la palabra de Dios, vendrá otra persona y se la va a predicar. Pero si el Señor ya predestinó a esa persona a escuchar la palabra de Dios, nos está dando la oportunidad a nosotros de predicarla. Pero si no lo hacemos, el Señor ya tiene el plan perfecto en todo momento, porque al predicar la palabra de Dios, alivio y liberación vendrá para cada una de las personas que lo escuchen y que abran su corazón para escucharlo, ¿no? Es muy interesante ver cómo Mardoqueo sabía que la reina podía morir. Cuando le dio la orden de que fuera a ver al rey, él sabía el edicto, él conocía la ley y sabía que si el rey en ese momento no quería recibirla, Esther iba a morir. Y sin embargo, la providencia de Dios estuvo presente, y aunque fue en un momento muy difícil, la indiferencia del rey iba a ser cambiada por la providencia de Dios. Esto nos enseña que la palabra de Dios es segura, ¿no? Y esto nos lleva al último punto, donde vemos un cambio muy interesante, y lo van a notar ustedes, en la actitud de Mardoqueo, quien reconoce la sabiduría de su prima y lo obedece. Vamos a leer los versículos 15 y 17, 15 al 17, y dice: Esther le dijo que respondieran a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había ordenado. Me voy a brincar un poquito, pero recuerden, Mardoqueo le daba órdenes a Esther, ¿verdad? Le dijo: ve, únete a este desfile de belleza para el rey, pero no digas que eres judía. Todas las órdenes se las dio Mardoqueo, y por primera vez en el libro Esther le da una orden a Mardoqueo, que ayunen. ¿Y Mardoqueo qué hizo? Espérame, yo soy el primo mayor, tú no me das órdenes a mí. Mardoqueo obedeció. Hermanos, esto nos habla de esa obediencia que los seres humanos en estos tiempos no tenemos. Nos ordenan hacer algo porque yo, como los jovencitos en la casa, ¿verdad? Lava los trastos porque yo, ahí está mi hermano. Mardoqueo simplemente obedeció, y esto fue para la gloria de Dios. Nosotros sabemos que siempre le daba las órdenes. Sin embargo, cuando la reina Esther mandó a decirle: ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí,
no coman ni beban por 3 días, ni de día, ni de noche, ni de día. Hermanos, ayunar por 3 días, eso está fuerte. A veces ayunamos 6 horas y ya cuando nos da el mediodía ya estamos viéndole cara de hot dog al vecino, ¿eh? Y imagínense 3 días, y lo aclara, de noche y de día. O sea, es un ayuno total. Generalmente se ayunaba por corto tiempo, pero en el caso ameritaba algo muy extraordinario. Y aunque el texto no menciona la inclusión de la oración, era más que evidente que se tenía que orar cuando se ayunaba. Si uno va a ayunar, tiene que orar. Si no, el ayuno no funciona de nada. Y lo vemos en el libro de Daniel, el capítulo 9, en el versículo 3. Daniel dice: volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarlo en oración y súplica, en ayuno, cilicio y ceniza. Eso nos confirma, y la palabra de Dios nos confirma a través de toda su lectura, que el ayuno siempre va de la mano de la oración. Insisto, aunque no se menciona la oración, se insinúa que oraron. Entendemos que oraron, y Esther pidió que los judíos ayunaran con ella y prometió que ella y sus doncellas harían lo mismo. La oración y el ayuno van de la mano. Y aquí viene una disposición de la reina Esther muy interesante. Ella pensó: si voy a morir, moriré. No importa, ¿no? Pero le da, según el pastor John MacArthur, da una similitud con el Señor Jesucristo en Marcos 8:35, donde el Señor dice: porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Esther hizo lo mismo antes de la llegada del Señor Jesús, porque dijo: ayunen todos y después iré a ver al rey, y si muero, muero. Y el Señor Jesús lo dice claramente, ¿no? Lo dice: pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, lo salvará. Insisto, no se menciona a Dios a lo largo del libro, pero Esther está diciendo: si muero, muero por Dios, muero para Él, muero por Él, ¿no? Esta es una prueba de la valentía y el patriotismo de Esther por el pueblo de Israel. Y nosotros no podemos separar por ninguna razón, hermanos, nuestro interés a los intereses de Dios. El interés de los seres humanos es muy egoísta. Nosotros pedimos por mí. Recién vi la película de las hermanas Williams, y el papá Williams a todo mundo le dice: yo les hice un plan, yo las entrené, yo las llevaba, yo. Al final fue una vida con mucho dinero, pero con muchas desgracias, ¿no? ¿Por qué? Por el yoísmo, por eso de que yo lo logro. Sin embargo, hermanos, nosotros sabemos que no podemos separar nuestros intereses de Dios jamás. Y la misma palabra de Dios dice: no tienen que decir mañana haremos, y mañana lograremos, y mañana tendremos. Tenemos que decir: si Dios quiere, mañana iremos. Y esa es nuestra prioridad, hermanos. Es mucho mejor perder la vida por amor a Cristo que aferrarse a ella y perder el alma. Inspirada por el amor a Dios y a su pueblo, Esther prometió presentarse ante el rey y no le importó morir. Y esto nos lleva rápidamente a los 2 primeros versículos del capítulo 5, que dice: al tercer, no me estoy metiendo con mi hermano que sigue para la próxima semana, nada más para completar la idea. Al tercer día Esther se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el atrio interior del palacio del rey, delante de los aposentos del rey. El rey estaba sentado en su trono real, en el aposento del trono frente a la entrada del palacio. Cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió hacia Esther el cetro que estaba en su mano. Entonces Esther se acercó. No me voy a meter al capítulo 5, pero nada más para que entendamos: el primer paso estaba dado. Tuvo la valentía, se vistió con sus mejores ropas. O sea, no fue como que recién me levanté de la cama y voy a ver a mi esposo. Se levantó y se puso hermosísima y se presentó ante el rey. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Aquí estoy. Y hermanos,
Esther es la ilustración clásica de la providencia, ya que el poder invisible controla todo para los propósitos de Dios. No hay milagros en el libro de Esther, pero la preservación de Israel a través del control providencial de cada acontecimiento y persona revela la omnisciencia y la omnipotencia de Jehová. Ya sea que Dios se mencione o no, esto no es el punto, porque claramente vemos que el personaje principal en el libro de Esther es Dios. Tanto Esther como el Éxodo nos narran vigorosamente que los poderes extranjeros trataron de eliminar a la raza judía, o sea, hacer un genocidio, y cómo Dios soberanamente preservando a su pueblo de acuerdo con las promesas del pacto que hizo Abraham. Y esto nos lleva a Génesis, al capítulo 12, versículos 2 y 3, cuando Dios le dice a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí surgió una idea. Esther podría ser, el libro de Esther podría ser comparado con un juego de ajedrez. Dios y el enemigo, como jugadores invisibles, movieron a reyes verdaderos, a reinas verdaderas, a nobles verdaderos, y cuando Satanás colocó a Amán en el tablero del ajedrez, seguramente dijo jaque, pero cuando Dios colocó a Mardoqueo y Esther, simplemente le dijo jaque mate, se acabó el juego, yo sigo reinando y reinará por los siglos de los siglos. Desde la caída del hombre, Satanás ha tratado de romper la relación de Dios con su creación humana y evitar que se cumplan las promesas del pacto por parte de Dios. Herodes mandó a matar a los niños en Belén para tratar de matar al Mesías. Cuando Satanás tentó al Señor Jesús, trató de cambiar el plan original. Cuando Pedro le trató de evitar que el Señor Jesús llegara a la cruz del Calvario, el enemigo lo estaba usando, y cuando utilizó a Judas, también trató de utilizarlo. Esto nos muestra, hermanos, que aunque Dios no está mencionado de manera directa en el libro de Esther, siempre ha estado en todos lados al deshacer los planes del enemigo, y en ocasiones, como en esta parte, parece de manera providencial. Desde el principio del estudio del libro de Esther surgió una frase y que me encanta y que me gustaría que se quedara en sus corazones. No vemos el nombre de Dios en el libro de Esther, pero vemos sus huellas. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, muchas gracias por este libro tan hermoso que tú nos enseñas, Padre, donde vemos tu providencia. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de hablar en tu nombre, Señor, por acercarnos a tu palabra y descubrir los detalles que a veces no podemos notar en una lectura por encima de tu bendita palabra, Señor. Y esto nos lleva, amado Dios, a que tenemos que leer con detenimiento, buscando lo que nos estás queriendo hablar a través de ella, Padre. Te damos gracias por el libro de Esther y por el resto de los 65 libros de la palabra, Señor. Y nos ponemos en tus benditas manos. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Y ahora ponemos en tus manos el servicio que iniciará en unos minutos más, Padre, porque todo es para tu honra y para tu gloria. Te lo agradecemos todo esto en el nombre